Que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todos tus rebaños, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez. Mañana, cuando venga a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. En esta noche vamos a analizar el problema del trabajo y el estrés y la ansiedad que muchos de ustedes tienen en la vida. Al respecto, ¿cómo trabajar y ganarse la vida? Es algo muy serio para cualquier ser humano. Los ricos no siempre se preocupan cómo ganarse la vida. Estaba leyendo en la mañana que todos los ricos de Argentina, hagan de cuenta que ni siquiera supieron de qué crisis. Siguen en el club de golf y en las discotecas y disfrutando en los barcos. Todos aquellos que formaron parte, ¿verdad?, tal vez de grupos políticos que se enriquecieron en el pasado, pero ellos necesitan ser responsables acerca de sus propios negocios y de sus propias actividades diarias. La mayoría de nosotros, sin embargo, estamos preocupados casi todos los días cómo ganarnos la vida. Las recesiones económicas, la inflación, los impuestos, el costo de la vida son materia diaria de las preocupaciones de la mayor parte de nosotros. ¿Cómo podemos ganar lo suficiente para poder tener satisfechas nuestras necesidades básicas de nuestra vida, como la comida, la casa, el vestido, el transporte, los gastos de los médicos, del dentista, etcétera, etcétera? Y este es el tema de este pasaje, porque nos dice y nos revela el libro del Génesis de qué manera Jacob pudo trabajar y comenzar de la nada, sin tener absolutamente nada, y cómo puede revelarnos este pasaje los secretos que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios hizo con Jacob lo puede hacer con cada uno de nosotros también. En el versículo 25, Jacob comienza a darse cuenta de algo, que necesitaba regresarse a su tierra. Él ya no podía seguir siendo esclavo de su tío. Él necesitaba comenzar a pensar ya en independizarse. Recordamos que se encontraba lejísimos de su lugar original, viviendo en Harán y trabajando para su tío Labán por más, hasta este momento, de 14 años. Estando en Harán, ya había echado raíces, se había casado, tenía ahora 11 hijos y una hija llamada Dina. Y estando en Harán, comenzó a darse cuenta que no podía siempre trabajar, sobre todo con el pariente que tenía llamado Labán,
que era un tranza bien hecho, que era un abusivo, que era una persona de esas que siempre están tratando la manera de explotar a sus trabajadores. Sin embargo, Aram no era su lugar de origen, y sus padres y sus hermanos todos estaban en Canaán, y él ahora añoraba regresar a trabajar a su tierra original. Dice en 2 Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, escribía Pablo a Corintio, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Jacob sabía esta verdad miles de años antes, de que él necesitaba trabajar, buscar los recursos para que sus hijos pudieran ser mantenidos por él. Vemos nosotros también en 1 Timoteo 5:8, que le dice Pablo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así pues, el trabajo es una responsabilidad de todos, y haríamos bien, ¿verdad?, comenzar en la vida, ya de entrar a los 13, 14 años de edad, ya ir a lavar coches, a cargar bolsas en Sam's, en los supermercados, en los centros comerciales, en fin, que nuestros hijos de alguna manera descubran que ellos algún día se tendrán que enfrentar a la vida y tener que comenzar a trabajar y a tener responsabilidades. En el versículo 26, se acerca a su tío Labán y le comienza a pedir su libertad para él, sus esposas que eran hijas de Labán y sus nietos de Labán. Dame mis mujeres y mis hijos con los cuales te he servido y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho, le dice Jacob a Labán. La mejor manera de proveer para nuestra familia había estado, o la mejor manera de proveer para su familia había estado molestando a Jacob por mucho tiempo. Yo necesito ya independizarme, no puedo seguir siendo esclavo de mi tío, voy a tener que, aunque no tenga nada, regresar a mi tierra y comenzar a buscar allá trabajo. Él no había podido ahorrar, porque su tío Labán le había quitado todo su salario, solamente le daba para los gastos indispensables. Por lo que le dice a su tío, ¿sabes qué? Me voy a regresar a mi casa. Su contrato con su tío había terminado, ya no tenía responsabilidades que cumplir, y nos damos cuenta que ningún patrón, ningún jefe, ningún gobernante de ningún país, de ninguna casa, de ninguna fábrica, de ninguna tienda, de ningún negocio, debe nunca esclavizar a nadie para trabajar. Es la primera lección que aprendemos en esta noche. Si quieres que Dios te bendiga en tu farmacia, en tu puesto de tacos, en tu fábrica, en tu mueblería, en tu bufete, en tu despacho, en tu hospital, en el negocio que tú tengas, cuídate de no esclavizar a tus empleados. Veamos estas verdades rápidamente. Por ejemplo, en Jeremías 34, Dios le dio una orden al profeta. Jeremías 34, versículo 8 al 9, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase. Ahí está la clave y la palabra secreta, que ninguno usase. No estamos para usar a las personas. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como sus siervos o como sus esclavos. Cuidémonos de que la gente tiene derechos y la gente necesita saber que sus derechos se le van a respetar. Y la ley establece que nos sometamos a la ley, Romanos 13, y a las autoridades superiores. Y la ley dice que son 8 horas de trabajo y tú tienes un empleado que trabaja 10 horas de trabajo, la ley demanda que le des 2 horas extras. Que los días de descanso y trabajen se les paguen triple salario. En fin, tenemos que ir conforme a la ley. Ahora, si tú no te apegas a la ley
Y tú no haces esto porque pues no tiene contrato y hay mucha gente que está esperando este puesto. Esta es la mentalidad del explotador, del dictador, de la persona que no tiene principios ni convicciones, ni quiere ni tiene temor de Dios en su corazón. Si tú piensas, pues es que esta persona no necesita y mi sirvienta puede trabajar todo el día y no hay nadie que me venga a revisar acá porque ni seguro social tiene. Si tú piensas de esta manera, Dios te está viendo y te está conociendo. Y puedes por algún tiempo, creyendo que por ahorrarte lo que no le estás pagando a tus empleados, puedes tú enriquecerte más, porque la razón principal es la avaricia. Cuando alguien no le paga doble salario, ni tiempo extra, ni horas extras a alguien, es precisamente para ahorrarse ese tiempo extra. Pero es increíble que a la larga, Dios lo que tú le estás quitando a tus empleados, te lo quita 50 veces más. Y en primer lugar, vas a descubrir algo, que ese dinero que tú estás robándoles a tus empleados no te va a bendecir. Es dinero maldito. Dinero mal habido será maldecido. No vas a comenzar a disfrutar tus vacaciones, no vas a comenzar a disfrutar la casa que compraste, no vas a disfrutar el coche que compraste, y van a venir problemas de salud, y por otro lado te van a chocar algo, y te van a venir gastos mucho más fuertes que eran precisamente la causa de lo que tú trataste de hurtar a tus empleados. Esto es muy peligroso. En Santiago, en el Nuevo Testamento, lo dice claramente como un juicio grandísimo a las personas que actúan de esta manera. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, o sea, todo aquello que te guardes que no te corresponde, todo aquello que tengas como resultado de la tranza, todo aquello que defraudes, todo aquello que robes y explotes, todo eso está guardado ¿para cuándo? Para el día postrero, para el futuro, para dentro de 3 meses o para 4 meses, o sea, guardas y guardas y guardas y guardas, y dice la Biblia que lo estás guardando para el futuro. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y observen lo que dice, y él no os hace resistencia. Hay mucha gente en el mundo que precisamente por saber que los empleados no le van a poner resistencia y se van a tener que someter, aplican aún todavía más y aprietan más la pinza de la explotación, porque no tienen resistencia de los empleados que tienen a su servicio. Y dice la Biblia en el versículo 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Todas aquellas cosas que nosotros tratamos de, a través de, repito, la explotación, el robo, el hurto, la tranza, el fraude, evasión de impuestos, siempre nos alcanzarán a la larga. Siempre. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, lo vamos a recoger tarde o temprano. Entonces es mejor, aquí está tu tiempo extra, aquí es lo que te mereces, aquí etcétera, etcétera, y voy a sufrir, no me alcanza, pero a la larga Dios me bendice mi trabajo. A la larga Dios me envía personas y hago negocios. A la larga Dios viene de la nada, como lo vamos a ver, de la nada Dios puede levantar las piedras para que le alaben. ¿No podrá sostenerte a ti? Regresamos a Génesis 30
Y vemos en el versículo 26 al 30 que ahora que él había trabajado, Jacob, 14 años, y su tío lo sabía, ahora era tiempo de que él comenzara a independizarse y buscar regresar a su tierra con sus familiares para comenzar una vida nueva. Pero Labán, siendo el padre de sus dos esposas, de Raquel y de Lea, y el abuelo de sus hijos, ¿verdad? Tampoco Labán quería que se fueran sus nietos y que se fueran sus hijas. Dice el versículo 27 que Labán le respondió: hay gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Sin embargo, Jacob responde dándole todo el crédito a Dios. Fíjense lo que le dijo Labán: Jehová me ha bendecido por tu causa. Y Jacob le responde, el versículo 28, señálame tu salario y yo te lo daré. O sea, le dice su tío: ahora tú pon el salario, dime lo que quieras, Jacobito, pero por favor quédate. Versículo 29, Jacob le responde: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Nos damos cuenta que así era la fortuna de Labán. Y las riquezas que el tío tenía ahora eran el resultado, ¿verdad? No de él, sino de que tenía trabajando con él a un siervo de Dios. Y Labán comenzó a pensar que su esfuerzo, su poder, el sudor de su frente, lo inteligente que era, sus relaciones públicas, le habían hecho las riquezas. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 14, Dios le recuerda a su pueblo y le dice, cuando comience alguien llamado cristiano a enriquecerse: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 11, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, hasta que tengas euros en el banco también. Y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, aquí está el peligro: y se enorgullezca tu corazón. ¿Qué hace el dinero cuando comenzamos a prosperar? Enorgullecernos. Creer que por nosotros, por mis relaciones, por las 18 horas que trabajo, y pues mucho me he fletado para tener lo que tengo. No te has fletado nada. La salud te la ha dado Dios, las relaciones te las ha dado Dios, los clientes te los manda Dios. Todo viene del cielo. Cuídate de enorgullecerte y te olvides de Jehová tu Dios. Y dice el versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque ¿quién es el que da el poder para hacer las riquezas? ¿Quién es el que nos da y nos prospera? ¿Quién es el que nos levanta? Dios. Ahora la pregunta en esta noche: ¿querrá Dios que prosperemos? Dice en 2 Corintios 9, el que siembra abundantemente, recogerá abundantemente. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y dice el mismo pasaje, 2 Corintios 9, y poderoso es Dios. Si resucitó a Lázaro, si hizo los cielos, las galaxias, el sol, el átomo, el genoma humano, los genes. Poderoso es Dios para hacer que tengan siempre lo suficiente para que abunden en buena obra. Fíjense lo que dice el pasaje, 2 Corintios 9. Poderoso es Dios para que yo siempre tenga centavos en mi saco para dar a la obra. Porque la única forma en la que Dios me vuelve a echar los centavos 3 veces más de lo que tengo es cuando he entendido que este dinero, ¿verdad? Lo primero es el Señor y su obra. Lo primero es el reino de Dios. Ya lo demás me viene por añadidura. Ahora que estuve en Puerto Limón, yo dije, hermanos, si estos hermanos me dan para el pasaje, gloria a Dios. Les dije a los hermanos allá en este viaje a Costa Rica, cuídense cuando algún predicador viene y les cobre. Y les diga, pues $500 por noche, porque así están, créanmelo. Y piden hotel 5 estrellas, piden limusina en el aeropuerto. Bueno, es increíble lo que está pasando en la iglesia. Pero cuídense cuando hagan esto.
Y yo estaba segurísimo, ¿verdad? Que ellos me iban a dar $200, $100 de ofrenda, con trabajos iban a juntar. Y voy viendo, ¿verdad? Que me dan $1,500 de ofrenda, incluido mi avión y mi hotel. Por cierto, el cheque lo traigo, que no puedo ni cambiar en ningún banco. A ver cómo le hago para cambiarlo. Pero gloria a Dios. O sea, cuando me lo dieron, ya no lo podía creer. Y me recordó inmediatamente a la iglesia de Tesalónica, que estos, abundando en tribulación, dieron más a ellos sus fuerzas. Y cuando Pablo llegó a Tesalónica y los hermanos pobres le dieron más que las iglesias grandes, dice Pablo, no puede ser. Y le dijeron los cristianos, Pablo, concédenos el privilegio y recíbelo, porque el momento que te entregamos a ti, Dios nos va a bendecir. Y segurísimo que los va a bendecir como no se imaginan. Y si uno no recibe eso, les roba a ellos las bendiciones. Pero es increíble cómo la gente que menos tiene es la que más da muchas veces. Y los más avaros son los ricos, porque dan las sobras de lo que tienen. Aunque no todos, ¿verdad? Hay ricos que son muy generosos, pero la mayoría son avaros. En el versículo 31 al 34, Jacob percibe la oportunidad de independizarse y hacen un plan. El plan era el siguiente, el versículo 32 de Génesis, dice la Biblia que entonces Labán sería el dueño de todos los rebaños, o sea, todo era de Labán. En segundo lugar, Jacob iba a separar un grupo de ovejas que le iba a dar Labán, y todas las ovejas que nacieran de las cabritas, que nacieran pintas o manchadas, iban a ser de Jacob. Y en tercer lugar, solamente Jacob recibiría las nacidas, repito, pintas o manchadas y oscuras de ahí en adelante. Vamos a recordar que Labán era el dueño de todas las ovejas, y Jacob solamente va a recibir las que nazcan de ahí en adelante, pintas o manchadas. Ustedes saben algo, que el color dominante, el color que prevalece en una oveja es el blanco. Y en los cabritos y en los chivos, ¿verdad? Es el oscurito. Hay chivos negros y café rojizo. Los animales manchados, ovejas manchadas o pintas, o cabritos pintos o manchados, son rarísimos. El punto es el siguiente: los animales de un solo color casi no producen genéticamente animales manchados. Y Jacob lo sabía. Él era ranchero, toda su vida había vivido en el campo. Entonces, ¿por qué Jacob propone un plan tan descabellado, tan arriesgado y casi genéticamente imposible? En primer lugar, vamos a ver dos razones. Número uno, Jacob, vean ustedes detrás de todo esto, lo que Dios estaba haciendo ya en el corazón de Jacob, cuando Jacob decidió regresar a su tierra, porque Dios le había mandado antes que regresara. Cuando Jacob decidió obedecer a Dios y bendecir a sus empleados y hacer lo que Dios le decía, Dios le revela, le da la sabiduría, porque de él viene la sabiduría. Dios le da un plan que a los ojos de Labán era ventajoso. Chiquito ese plan, pero me conviene, claro que sí. Mira, llévate esas 15 cabras y a ver, y ovejas, y a ver cuándo te nacen. Dice Labán, no, me lo tengo aquí, 20 años más de empleado. Jacob necesitaba darle una ventaja a Labán. Después de todo, Labán era el dueño de todo el ganado, y Labán siempre había tomado ventaja de su sobrino. Lo había explotado y nunca le pagó un salario justo. Labán era una persona ventajosa, como sabemos. Siempre estaba buscando la manera de transar, de salir adelante, sus propias ganancias, sus propiedades, sus intereses, su posición. Siempre yo. Era un hombre totalmente egoísta, centrado en él nada más. Y Jacob sabía, lo conocía a su tío, que nunca estaría Labán, su tío, de acuerdo en un trato equitativo y justo, y fue lo suficientemente sabio para hacerle saber que necesitaba hacer el mejor trato posible, porque era la oportunidad de Jacob de independizarse. Este acuerdo era para Labán la ventaja. Y conociendo el corazón ambicioso de su tío, Labán le entró al trato de inmediato. Y en segundo lugar, Jacob sabía
en este momento que Dios estaba de su parte. Dios estaba de su lado. Él confiaría en Dios, que Dios haría milagros en su vida. Le cuidaría, le proveería y le protegería. Tenía la oportunidad de iniciar su propio ganado y empezar sus propios negocios. Notemos en el versículo 33 que le dice Jacob, así responderá por mí mi honradez. Labán acepta el trato, versículo 34, dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y nosotros, santos de Dios, de la misma manera, tenemos que confiar al vender chicles, al tener un negocio, que si estamos en la voluntad de Dios, y mi negocio lo estoy haciendo, gobernando, dirigiendo conforme a el plan y voluntad de Dios, tengo que tener la absoluta seguridad que Dios me va a bendecir, porque Dios no puede faltar a su palabra. Dios no puede faltar a su palabra. Hay un hermano aquí en la iglesia, tal vez no está oyendo en este momento, no me reservo su nombre, que inició un negocio, una compañía hace 2 años, de la nada. En 2 años, Dios lo ha prosperado como ustedes no se imaginan. Fue uno de los hermanos que nos ayudó a comprar la unidad móvil de televisión que tenemos. Y me habla el otro día y me dice, Armando, quiero además sostener un pastor de tiempo completo. Y quiero decirte que esta compañía, la que yo he hecho, hasta le puse un nombre bíblico a la compañía, va a ser una compañía para Dios. Mi esposa y yo ya no anhelamos ni comprar, ni cambiarnos una casa más grande, ni tener más carros. Queremos invertir más del 50% a la obra de Dios. Y me habló el otro día que solamente las ventas de este año que tenía para este año y ya para el año que entra se habían triplicado. Estamos hablando de millones de dólares. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Pero a los avaros, a los que quieren pasarse listos con Dios, a los que retienen más de lo que tienen, aún lo que no tienen, les es quitado y vienen a pobreza. Y te quejas, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué me pasó esto y el otro? Analiza tus ingresos y la forma como los estás administrando. Inmediatamente, checa tu forma de usar tus ingresos. ¿Saben ustedes que el 60% de las enseñanzas de Cristo, el 60% de las enseñanzas de Cristo en los 4 evangelios están relacionadas con el uso del dinero? El 60%. Entonces vemos el énfasis de Dios en qué, ¿por qué? Porque lo que tenemos en nuestra cartera representa el sudor de nuestro trabajo. ¿Y quién no quiere? ¿Qué haré para la escuela en septiembre? ¿Qué haré para esto, para el médico? ¿Qué haré para aquello? Si tus finanzas están limpias y le estás dando a Dios lo que te pide y aún le das más de lo que te diga, Dios te promete, abriré las ventanas de los cielos, Malaquías capítulo 3, y derramaré sobre tu vida bendición hasta que abunde. Dice el Salmo 31, versículo 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Noten ustedes que Dios guarda su bondad. Haz de cuenta que yo comienzo un negocio y comienzo a prosperar, y comienzo a darle a Dios, comienzo a organizar mi vida, administrar mi vida, soy honrado en mis tratos, no transo a nadie, no violo los derechos de Dios, les pago a mis empleados lo justo, y comienza Dios, dice la Biblia, a guardar. No me da inmediatamente Dios su bondad, no me abre las ventanas de los cielos, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado. Dios la guarda y me dice, nos dice el cielo, sigue mijito, 2 semanas más, síguele acumulando, para que el mes que entra, para que en abril o en mayo te abra las ventanas y te caiga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu coche, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre la escuela de tus hijos, bendiciones. Cuán grande es la bondad de Dios que Él guarda y la entrega cuando prueba nuestro corazón. Dice en el Salmo 34, 22, ahí a la vuelta, 34, 22, Jehová redime el alma de sus siervos
y no serán condenados cuantos en él confían. En el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. En Deuteronomio capítulo 30, Dios le dijo a Moisés, versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. Cuando Dios nos guarda las bendiciones y nos las da, es como nuestro Padre terrenal que me dice, estoy guardando para tu universidad. Tú sigue trabajando, Pepito, acaba bien la secundaria, acaba bien la prepa, y aquí te guardo, y cuando entres a la universidad, aquí está para tu coche, aquí está para tu departamento, aquí está para todo. Es tu dinero que tú con tus estudios te ganaste, y yo como tu padre me gozo, Pepito, en entregarte esto para ti. No hay mayor gozo en nuestra vida que ver que nuestros hijos prosperen. ¿No es verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dice que Él se goza en bendecirnos? Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros también debemos de confiar continuamente en Él. Versículo 35 de Génesis 30. Jacob lleva a cabo su plan. Labán era ventajoso y desconfiado. Por lo que naturalmente, cuando fueron a hacer la separación de las ovejas, ahí estaba en primera fila. Dice el versículo 35, y Labán apartó aquel día a los machos cabríos manchados y rayados. Noten ustedes, él fue el que los apartó. Y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco. Y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, absolutamente seguro de que no quedara ninguna oveja, ningún chivo o cabra manchada o pinta, sino solo las que tenían un solo color. Los rebaños pintos y manchados los aparó y los puso al cuidado de sus hijos. Y les ordenó y les dijo, váyanse 3 días de camino con todo este ganado. Versículo 36. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Qué tipo más tranza? Más gacho, más egoísta, más avaro. Aparte de todo, ya se veía, ya Jacob la veía venir, mi tío va a salir con alguna cosa, ¿verdad? Como dicen en Acapulco, con alguna huaca va a salir. Y agarró, y las que estaban, ¿verdad?, para asegurarse que no fueran a nacer, y se las lleva y todavía se las da a sus hijos 3 días de su camino. Pero Jacob no vio la injusticia de su tío, no vio la tranza. Jacob siguió trabajando duro y confiando en el Señor. Vean ustedes el plan que Dios le da a Jacob. Versículo 37 al 39. Tomó Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, o sea, comenzó a pelar las 3 varas, las de álamo, de avellano y caña, y les comenzó a sacar punta, descubriendo lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado o pelado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procriaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte. Y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchísimas ovejas, y siervos, y siervas, y camellos, y asnos. Nos damos cuenta el plan que usó Jacob. Veamos que involucra 3 pasos
que venían del cielo. Número 1, era el más normal en esos días. Los pastores con experiencia tomaban las varas de álamo, avellano y de castaño, las pelaban y cuando estaba asomada la parte blanca, las ponían precisamente donde venían las ovejas a beber, ahí las clavaban y entonces las ovejas estaban bebiendo donde estaban clavadas esas varas, y ahorita se lo voy a explicar, y esas varas está comprobado científicamente que tienen ciertos químicos que cuando estas ovejas beben, los químicos tienen más oportunidad de procrear ovejitas y cabras manchadas. Es esto científico el doctor Henry Morris, presidente del Instituto para la Investigación Científica de la Creación en San Diego, California, en su libro El Registro del Génesis, en la página 476, dice lo siguiente: ¿es verdad que esto es científico? Sí, es verdad. Que ciertos químicos, dice el doctor Morris, tienen cierta influencia prenatal. Si llegan al embrión antes de la concepción, al ADN. Estas sustancias de estas ramas eran usadas en la mayor parte de las veces en los campos en la antigüedad y el uso continúa actualmente siendo probado de los químicos que ayudan a la influencia prenatal del ganado a través de estas 3 tipos de ramas. Esto es increíble. En segundo lugar, en el versículo 40, Jacob separa los animales manchados recién nacidos de los del color sólido y los pone en otra pastura. Toma los que eran de él era honrado, y toma los de color sólido en otro lado, esos son de su tío. Se creía que después del la constante vista de las ovejas, las de color sólido las coloca donde pudieran ver a las recién nacidas y de color manchado. Y se creía que el continuo sentido de la vista de las ovejas afecta el nacimiento de los animales y el animal procrea los animales del color que ve. Esto científico, el doctor Morris, otra vez, en su libro El Registro del Génesis, nos habla en la página 476. Aun cuando el sentido de la vista no puede marcar al embrión, de alguna manera, no hay la menor duda que lo que uno ve, síganme con atención, no hay duda científica que lo que uno ve afecta en ciertos mecanismos psicológicos nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos ruborizamos y nos ponemos rojo, ¿verdad? Puede ser por algo que nos dé vergüenza. Las reacciones de las náuseas son producidas cuando tú ves algo sucio. Lo que ves te afecta interiormente. El efecto de la pornografía. Ves pornografía y te estimula lo que ves, los órganos sexuales. Son casos típicos de lo que estamos hablando. Y el tercer método de Jacob consistió en seleccionar sencillamente y poner los fuertes con los fuertes y las ovejas débiles con las débiles. Un método usado actualmente en todas partes. Aun cuando nosotros vemos que Jacob usa estos métodos de procreación de los rebaños, aunque no estaba él totalmente seguro si funcionarían, su corazón estaba realmente en el Señor. Dios le estaba revelando a Jacob lo que miles de años después la ciencia comprueba cuando Jacob no tenía ningún libro de genética, de procreación prenatal del ganado de los rebaños, sino simplemente el resultado de experiencias que él conocía que solamente podían dar de Dios, porque Dios da la inteligencia y Dios da la sabiduría. Cuando tú no sabes cómo resolver un problema en tu panadería, en tu taller mecánico, un problema en tu bufete, en tu hospital, en tu clínica, Dios te va a revelar cosas que ojos no han visto, que no han subido en corazón de hombre, que no han oído los oídos. Dios nos guía y nos muestra día a día los pasos que debemos de dar si tú confías en Él. No sé qué hacer con mi hija, Dios te dará la sabiduría para saber qué hacer con tu hija si tú confías en Él y descansas en Él.
No sé en qué escuela mandar a mis hijos. No te preocupes. Dios dice que es por añadidura. Que tú sigas confiando en Él, que sigas viviendo honestamente, que sigas buscándolo y Él te dará. Pondrá tus pensamientos y te dirá a qué escuela es la mejor que tus hijos deben asistir. Dios anhela guiar nuestras vidas. Dios anhela ser Él nuestro consejero. Ser nuestra fortaleza, nuestro sostén, nuestra roca. Dios quiere que tú... ¿Cómo no va a querer Dios que prosperes y que bendiga tu trabajo para que tú puedas vivir mucho más holgado y sin problemas y sin ansiedades? Pero hay una actitud en tu vida o en mi vida que son las que impiden que Dios abra las ventanas y nos pueda bendecir. ¿Tú cuánto más no quisieras que ya tu hijo tuviera el carro? Mira, hijito, aquí están las llaves, pero hace un mes me dijiste que llegabas a las 10 y llegaste a las 12, hijito. Me dijiste que a tu novia le ibas a pedir permiso a su papá y no pediste pedir permiso a su papá para sacarla. Te di una lana y te la gastaste toda. ¿Cómo quieres que te dé más, mijito? Demuéstrame que eres digno de mi responsabilidad. Eso pena en el mundo terrenal. Dios nos dice lo mismo. Demuéstrame que puedo yo confiar en ti. El que es fiel en lo poco, en lo mucho, también es infiel. Pero el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel y sobre mucho nos pondrá Dios. ¿Cómo podemos ganar la vida? Es algo muy serio, pero más serio cuando no tienes a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, busquen el reino de mi Padre y mi justicia. Mateo 6:33. Y todas las demás cosas se las daré por añadidura. Búscame, dice el Señor, y búscame temprano y me encontrarás. No hay otra forma en la vida de que nos vaya bien. Que voy a tener doble turno para que vaya bien. Dice el Salmo 127, por demás es que vayas temprano y te acuestes y te levantes, porque a sus siervos, a sus amados, aquellos que tienen en Dios su corazón, Dios les dará verdaderamente el descanso. No es tu mucho trabajo lo que va a aumentar la economía de tu casa. No son tus muchas relaciones, dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si no está Dios en tu casa, si no está honrado en tu casa, si no hay adoración de Cristo en tu casa, haz lo que haces. Voy a poner otra pared en mi casa, voy a comprar otro terreno, haz lo que haces, nunca en el tiempo prosperará. Por demás, dice la Biblia, es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar. Por demás. Y que comas pan de dolores y sale a las 7 el hermano y llega a las 10 de la noche y así tiene 3 años y bajo el estrés y ya estás enfermo de problemas cardiovasculares y la lana que le está entrando tampoco le alcanza y además de todo eso no tiene paz con Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a trabajar. Versículo Salmo 127, y que comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Con tu trabajo de 8 horas es suficiente. Dios quiere que tengas 8 horas con tu familia y 8 horas que duermas, pero esas 8 horas Dios las puede bendecir y triplicar tu sueldo si tú te vuelves a Él en esta noche con todo tu corazón. Si le pagas lo que le debes a Dios, si decides ser honrado en tu trabajo y llevar las cosas en tu vida como Él lo ha predicho, y entonces podrás comenzar a descubrir qué bueno es el Señor. Ninguna de sus palabras ha caído en tierra, porque Dios prosperará a todas aquellas personas que confían en Él. Dios suplirá todo lo que os falta, Filipenses 4, conforme a vuestras riquezas en Cristo Jesús.
are doing awkward to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you